El tren salió de Zamora puntual y durante casi 4 horas observé cómo los campos de trigo daban paso a polígonos industriales y edificios de cristal. En mi regazo, una manta tejida a mano azul marino con bordes de ganchillo y una caja metálica de bizcochos de anís envuelta con una cinta color lavanda. La había preparado la noche anterior como solía hacer cuando Iván era pequeño. Le encantaban especialmente recién horneados con la corteza crujiente y el centro blando. Al llegar a Chamartín tardé varios minutos en bajar del vagón. Las rodillas me crujían, pero no me quejé. No lo hice cuando trabajaba de noche en el ambulatorio, ni cuando firmé como avalista para la hipoteca de esta misma casa. No iba a hacerlo ahora. Iván me esperaba junto a una columna con el móvil en la mano y gafas de sol, aunque estábamos bajo techo. Cuando me vio, se acercó, me abrazó brevemente, demasiado breve, y al inclinarse lo dijo: «No le digas a los vecinos que eres mi madre». Las palabras fueron casi inaudibles, murmuradas entre dientes, como si confesara algo vergonzoso. Me quedé congelada por una fracción de segundo, pero luego asentí sin mirarlo, como si no hubiera escuchado nada. Fingí, sonreí, y seguí caminando detrás de él como si nada. El coche era silencioso, demasiado limpio, con olor a cuero nuevo. Aitana nos recibió en la puerta de la casa, un saludo con 2 besos sin tocar una sonrisa de cortesía. Me examinó de pies a cabeza, como quien evalúa un paquete equivocado. «Qué bien que has llegado, Teodora». Se giró de inmediato. «No sabíamos qué tren tomabas. Te lo escribí ayer», dije sin reproche. «Ah, claro», contestó ya desapareciendo tras la puerta. Dentro todo era blanco pulcro, diseñado al milímetro. Demasiado perfecto, demasiado ajeno. El tipo de casa donde nada se deja al azar y donde cualquier mancha, incluso humana, molesta. Iván cogió mi maleta con desgana, evitó tocar la caja de bizcochos y murmuró que subiera sin zapatos, que el suelo se había pulido hacía poco. Lo seguí por el pasillo arrastrando la manta entre los dedos y sentí que el calor que había traído conmigo se quedaba atrás junto a la entrada. Fue entonces al doblar hacia la sala cuando noté la primera ausencia. No había una sola foto suya de niño en ninguna pared. La habitación que me asignaron estaba al fondo del pasillo, junto a un cuarto vacío que parecía trastero. La puerta crujía ligeramente al abrirse, como si no hubiera sido usada en meses. Dentro todo olía a limpieza reciente, pero también a olvido. Sábanas blancas perfectamente dobladas, una colcha beige, sin una arruga, una lámpara de lectura sin bombilla. No había libros, ni flores, ni un solo cuadro. Solo una silla de respaldo recto y un armario sin perchas. Dejé mi maleta sobre la cama con cuidado, como si invadiera territorio ajeno. Coloqué la caja de bizcochos sobre la mesita junto a la manta doblada. Me senté un momento para respirar, para entender qué estaba haciendo allí. La casa entera era como esa habitación elegante, impersonal, calculada. Las paredes estaban cubiertas de arte moderno, cuadros abstractos, sin rostros, esculturas lisas, frías. En la chimenea del salón, una repisa larga de madera clara sostenía una serie de portarretratos perfectamente alineados. Estaban los padres de Aitana, en traje de gala Aitana con su hija en un viaje a Japón, incluso Aitana embarazada frente al mar. Pero ni una imagen de Iván de pequeño, ni una sola de nosotros dos. En la mesa del comedor pusieron una ensalada con brotes verdes y una sopa fría servida en vasos. Cuando abrí la caja de bizcochos y la empujé suavemente hacia el centro, Aitana sonrió y dijo sin mirar: «Estamos sin gluten ahora, pero gracias, Teodora». Los dejó allí como si fueran parte de la decoración. Iván no dijo nada. Tampoco Nayara, que miraba su móvil bajo la mesa con aire ausente. Nadie probó uno. Esa noche en mi cuarto abrí la caja y saqué uno para mí. Seguían tiernos, aromáticos. Me lo comí lentamente con una taza de agua del grifo. El sabor me llevó por un momento a la cocina de nuestra antigua casa, donde Iván correteaba con las manos llenas de harina y reía sin vergüenza. Entonces lo decidí. Al día siguiente buscaría aquel papel que aún guardaba. El que firmamos cuando esta casa no era más que un plano en una carpeta. No pude dormir esa noche.
El silencio de la casa era absoluto, como si todo estuviera sellado por dentro. Solo se oía el leve zumbido del frigorífico y de vez en cuando el crujido de alguna madera en el techo. Me revolvía entre las sábanas repasando en mi mente cada palabra que Iván me había dicho o que había evitado decir desde mi llegada. Y entonces lo recordé: la hipoteca. Cuando Iván decidió comprar esta casa, yo vendí una finca que había heredado de mis padres. Eran más de 240.000 euros. Él no tenía el dinero suficiente para la entrada ni estabilidad laboral en ese momento. Firmamos los papeles en la notaría de Zamora. Yo fui la avalista y también aparecía como cotitular. Me incorporé lentamente y encendí la lámpara. Del fondo de mi bolso saqué una carpeta de plástico azul. Años atrás, había metido allí todos los documentos que me vinculaban a esta casa por si acaso. No esperaba tener que volver a abrirla. Pero ahí estaban la copia del contrato de compra-venta, los justificantes de la transferencia y finalmente la escritura. Con cuidado deslicé los folios hasta encontrar lo que buscaba. En la segunda página mi nombre completo: Teodora Llauradó Romero, cotitular, con derecho de firma. Y más abajo, en una cláusula que muchos habrían pasado por alto, se leía con claridad: ninguna operación de venta, hipoteca o alquiler podrá realizarse sin la firma del titular principal. Teodora Llauradó Romero, titular principal. Yo guardé los documentos con manos temblorosas, no por miedo, sino por la carga que de pronto volvía a pesar sobre mis hombros. No era solo un papel, era un lugar. Un lugar que también era mío, aunque se empeñaran en fingir lo contrario. Salí del cuarto sin hacer ruido y bajé al despacho de Iván. Lo encontré todo impecable, como si nadie lo usara. En un archivador blanco con etiquetas plastificadas, encontré una copia impresa de la escritura igual que la mía. También estaba mi firma. Cuando subí de nuevo, una calma extraña me envolvió. Me acosté con el documento aún fresco en la memoria y por primera vez desde que llegué dormí sin sueños. A la mañana siguiente, al quedarme sola en la casa, decidí que no iba a esconderme más. El sábado por la mañana se fueron temprano. Aitana mencionó un cumpleaños infantil en las afueras y añadió con una sonrisa apurada que sería todo el día. Iván no dijo mucho. Nayara ni me miró. Cerraron la puerta con prisa, como si dejarme sola fuera una ventaja logística, no una ofensa. Cuando el silencio volvió a ocupar la casa, respiré hondo. No me apresuré. Me tomé mi tiempo. Puse agua a calentar. Busqué el té de menta que siempre llevaba en el bolso, lo infusioné y lo serví en una de las tazas pequeñas del mueble alto, las que nadie usa porque son para las visitas. Me senté en el porche, donde el sol apenas rozaba el suelo de madera, y por primera vez desde que llegué, sentí que ese rincón también podía pertenecerme. Más tarde abrí el frigorífico y me preparé una tortilla con cebolla y pimientos. La comí sola, en silencio, sin móviles ni interrupciones, frente a la ventana de la cocina que da al jardín. Observé los rosales recién plantados, el césped simétrico, la perfección forzada de los setos. Caminé descalza entre ellos, como si los pies me reclamaran volver a pisar algo real. Fue en esa caminata tranquila, al pasar por el trastero del fondo, donde algo llamó mi atención: una caja de cartón sin etiquetar empujada contra la pared. La abrí con cuidado. Dentro había álbumes antiguos, algunos juguetes de Nayara, papeles escolares y al fondo una carpeta de plástico con fotos sueltas. Entre ellas una que reconocí al instante: Iván, con unos 7 años, abrazándome en la playa de Comillas. Llevaba un gorro de colores y yo tenía el cabello al viento. Ambos reíamos. El mar brillaba detrás de nosotros como una promesa. Sin pensarlo, busqué un marco vacío en el salón. Había uno en un cajón, aún con el vidrio limpio. Enmarqué la foto, la limpié con el borde de mi blusa y la coloqué discretamente sobre la consola de la entrada, entre una vela aromática y una figura de cerámica. No dije nada, no escribí notas, solo la dejé allí, como quien deja una semilla sobre tierra húmeda. Esa noche, antes de dormir, me pregunté si al día siguiente alguien notaría que el pasado había regresado. Aún quedaban horas de soledad por delante.
El reloj marcaba las 12 y el sol llenaba la cocina con una luz limpia casi cruel. Me senté junto a la ventana, abrí mi libreta de tapas negras y marqué un número que no usaba desde hacía años. Sonó 3 veces antes de que una voz cálida y pausada contestara. «Justo Bertrán Teodora». «¿Cuánto tiempo?», respondió con una mezcla de sorpresa y afecto que me reconfortó más de lo que esperaba. Le expliqué brevemente lo que necesitaba. Le hablé de la escritura de la cláusula de mi nombre como titular principal. Le dije que quería hacer una modificación, no vender, no reclamar la casa, sino preparar una donación diferida para mi nieta Martina. Que al cumplir los 25, esta vivienda fuera suya sin discusión. Hubo un silencio breve al otro lado. Luego la pregunta inevitable. «¿Pero por qué no se la queda usted?». Apoyé la frente contra el cristal. Afuera las ramas de los rosales temblaban con el viento leve. Tardé unos segundos en contestar. «Porque no quiero que me devuelvan el sitio. Solo quiero asegurarme de que no me borren». Justo no dijo nada de inmediato. Luego, con esa voz suya que nunca subía el tono, murmuró. «Entonces será un testamento, no una cesión inmediata. Con cláusula de protección por si intentan venderla antes. Eso está bien. Y que no puedan tocarla hasta que Martina cumpla 25. Tomó nota. Me pidió que escaneara mis documentos, que le enviara todo por correo certificado. Me ofreció volver a Zamora para firmarlo personalmente. Le prometí que lo haría en cuanto regresara. Colgué con el corazón menos cargado, como si por primera vez una parte de mí volviera a respirar. No se trataba de venganza. No iba a destruir nada. Solo iba a sembrar algo que resistiera el tiempo, aunque nadie lo agradeciera. Guardé el marco con la foto en mi bolso. Lo siguiente ya no se jugaría en salones de diseño ni en cenas tibias. Lo siguiente era entre la sangre y la memoria. Al día siguiente, cuando Iván regresó y vio la consola vacía, algo en su expresión se quebró. La noche anterior a mi regreso a Zamora, la casa estaba en silencio. Iván se había encerrado en su despacho con la puerta entornada. Aitana se duchaba en la planta de arriba y Nayara seguía con los auriculares puestos, inmersa en su mundo. Nadie preguntó si ya tenía billete de tren. Nadie ofreció acompañarme. La indiferencia era tan pulida como los suelos que tanto cuidaban. Subí a mi habitación con paso firme. Sobre la cama mi maleta ya estaba cerrada. Revisé el contenido por última vez: documentos, la foto enmarcada, mi libreta de notas. Todo lo importante estaba allí. Bajé con cuidado sin hacer ruido hasta el despacho de Iván. La lámpara del escritorio estaba encendida, proyectando un cono cálido sobre los papeles. Allí, en la pared del fondo, colgaba con orgullo su diploma universitario. Máster en Dirección y Gestión de Proyectos. Justo debajo, el marco que hasta esa mañana sostenía una foto de Aitana y él en la Torre Eiffel. Ahora ese mismo marco sostenía mi nota. La escribía a mano con tinta negra en un papel liso. Ni enfado ni reproche, solo verdad. La deslicé bajo el cristal del diploma, donde sabía que sus ojos terminarían por detenerse. No me pediste que renunciara a mi parte, así que no lo hice. No busco agradecimientos, pero tampoco voy a desaparecer. A un lado, dejé una carpeta cerrada con una pinza, la copia del título de propiedad donde su nombre y el mío figuraban sin ambigüedad. Lo dejé visible pero no ostentoso, solo presente como lo había estado yo todos estos años, aunque ellos fingieran que no. Apagué la lámpara, salí del despacho y cerré la puerta con suavidad. La mañana siguiente desayuné sola. Me fui con un abrazo distante de Aitana y un gesto seco de Iván, que no miró mis ojos. Pero sabía que esa noche, cuando por fin revisara su escritorio, nada volvería a ser igual. En el vagón del tren, mientras el paisaje retrocedía, sentí que dejaba atrás algo más que una casa. Dejaba una semilla imposible de arrancar. Dicen que hay sacudidas que no se oyen pero se sienten en los huesos. Así debió ser el momento en que Iván empujó la puerta y entró de nuevo en su casa. Yo ya estaba de vuelta en Zamora, rodeada del silencio amable de mi apartamento pequeño y antiguo, donde el polvo tiene memoria y los relojes laten sin prisa. Pero podía imaginarlo con nitidez.
La casa estaba impecable. No por cortesía, sino por dignidad. Había dejado cada rincón en orden, cada trazo limpio como quien se despide de un escenario sin romper el telón. En el recibidor, sobre la consola, una nueva foto ocupaba el lugar que antes estaba vacío. Iván, de niño, envuelto en mis brazos, la playa al fondo, el sol en nuestras mejillas. Una imagen que no buscaba ternura, solo verdad. Aitana fue la primera en reaccionar. Y esto, exclamó sin molestarse en ocultar el fastidio. Iván no respondió. Caminó directo a su despacho. Abrió la puerta con una lentitud que delataba más miedo que prisa. Allí, sobre su escritorio, lo esperaba mi nota bajo el marco de su diploma. A su lado el documento. Él leyó en silencio, 2 veces. Aitana entró detrás, miró por encima del hombro de su marido y alzó la voz. ¿Pero esto es legal? ¿Desde cuándo? ¿Y tú lo sabías? Iván dejó caer el papel sobre la mesa. No la miró. Solo murmuró con voz baja, rota por dentro. Ella nunca renunció y pagó todo. Aitana soltó una carcajada breve, seca, sin alegría. Entonces esta casa no es solo nuestra. Iván no respondió. Se dejó caer en la silla con las manos entrelazadas. El silencio que siguió fue largo, cargado de algo que ninguno quiso nombrar, culpa quizá, o la insoportable claridad de haber fingido durante demasiado tiempo. Yo no estaba allí para ver sus rostros, pero algo dentro de mí supo que esa noche sería la primera en que Iván dormiría sin poder cerrar los ojos. En Zamora encendí la lámpara de mi mesilla y escribí en mi libreta una sola línea, ya lo saben. El teléfono sonó una tarde de martes cuando ya había terminado de regar las plantas del balcón y me disponía a preparar una infusión. Vi su nombre en la pantalla. No me sorprendió. Había esperado esa llamada sin esperarla, como se espera la lluvia en abril, se intuye, aunque una no confíe del todo. «Mamá», dijo con una voz que no reconocía del todo. Contesté con un hola sencillo, sin dureza pero sin suavidad fingida. Durante unos segundos ninguno supo por dónde empezar. Luego él habló rápido como si tuviera miedo de perder el impulso. Solo quería explicar. No fue por maldad. Aitana tiene sus ideas y yo pensé que era más fácil así. Evitar preguntas, miradas, comentarios. No hace falta que sigas, lo interrumpí con suavidad. Pero es que no quería herirte. No, Iván. No lo hiciste para no herirme. Lo hiciste para no incomodarte, que no es lo mismo. El silencio se hizo espeso al otro lado. Lo dejé estar unos segundos y luego añadí con esa calma que me ha costado años aprender. No lo hice para avergonzarte. Lo hice para que recuerdes de dónde vienes. Oí cómo tragaba saliva. Luego, en un tono que parecía casi de niño, vi la foto. Lo sé. Y la nota, también. Volvió a guardar silencio, hasta que se atrevió a preguntar. ¿La casa sigue siendo tuya? ¿No? Ya no. ¿Cómo que no? Ahora pertenece a Martina. Cuando cumpla 25 será completamente suya. Hasta entonces nadie podrá vender, ni hipotecar, ni mover un solo ladrillo sin mi firma. Está todo legalizado. La línea se quedó muda. Por un instante pensé que había colgado, pero no seguía ahí. No sabía que habías pensado en ella así. Siempre lo hice, dije, y mi voz no tembló. Solo que tú estabas demasiado ocupado en olvidarlo. No hubo gritos, ni lágrimas, ni súplicas. Solo un suspiro largo y el leve temblor de una historia que había comenzado a girar hacia donde debía. Esa noche dormí tranquila por primera vez en semanas. La mañana siguiente recibí un mensaje inesperado de una niña con voz propia. El regreso a mi pueblo fue discreto. Nadie preguntó por qué había estado fuera tantos días, y yo tampoco ofrecí detalles. Volví a mi rutina pausada, el café con leche en la plaza, la misa de los jueves, la compra en la tienda de Lucía. Era como si el mundo hubiera seguido su curso sin sobresaltos, y yo simplemente me hubiese detenido a respirar. Una mañana, al abrir el buzón entre sobres sin importancia y panfletos de ofertas, encontré un sobre pequeño, sin remitente, con mi nombre escrito en letras grandes y redondeadas. Lo reconocí de inmediato. Subí las escaleras despacio, apretándolo contra el pecho, como si dentro llevara algo
que podía deshacerse con un movimiento brusco. Lo abrí con manos temblorosas en la cocina. Era una hoja blanca, doblada en dos. Al desplegarla, me encontré con un dibujo hecho con rotuladores de colores, una casa de tejado rojo, flores en el jardín y dos figuras de palitos en la puerta. Una alta con gafas y otra pequeña con trenzas. Abajo, escrito con letras torcidas, decía mi casa, también la de la abuela, y un corazón al lado. No lloré, al menos no de inmediato. Me senté en la silla, apoyé el papel sobre la mesa y lo miré largo rato. No era una disculpa, no era una reparación. Era algo más simple, más profundo. Era un reconocimiento. Y en ese reconocimiento cabía toda la historia que Iván quiso ocultar, toda la raíz que había intentado negar. Caminé hasta la nevera, busqué uno de los imanes de cerámica que había comprado años atrás en Toledo y colgué el dibujo justo en el centro. Desde ese momento la cocina entera pareció cambiar. Era el mismo espacio, pero respiraba distinto. Como si alguien hubiese abierto una ventana que llevaba años cerrada. El dibujo no borraba lo vivido, pero lo tejía con otros hilos. Con los hilos suaves de una niña que no sabía de vergüenza ni de abandono, solo de afecto. Ese mismo día, sin pensarlo demasiado, saqué del armario una caja que había evitado durante años. Allí dentro me esperaba el final de todo esto. A veces el mayor ruido es el que no se oye. La placa con el nombre Familia Casal Llauradó desapareció de la entrada de la casa en Madrid una tarde de abril. No hubo ceremonia ni palabras. Iván simplemente la retiró y guardó los tornillos en su bolsillo. Aitana no dijo nada ni me llamó después. Supongo que ese silencio también fue una elección. O tal vez un castigo que se dio a sí misma. Él, en cambio, llama de vez en cuando. Conversaciones cortas correctas. Me pregunta cómo estoy, si necesito algo, si Martina puede venir a pasar unos días en verano. Nunca menciona la casa, ni el documento, ni mi nota. Pero cada llamada lleva una pausa más larga entre sus palabras, como si aún estuviera traduciendo lo que no se atrevió a decir antes. En Sanabria el tiempo discurre a su ritmo. Mis hortensias han florecido con fuerza este año. Las podo con cuidado, acariciando cada tallo, como quien repara heridas invisibles. El horno vuelve a oler a limón y vainilla. Algunas vecinas se han acostumbrado a que les regale bizcochos recién salidos del molde. Me agradecen con sonrisas francas, sin preguntas. No necesito estar en Madrid para que me recuerden. No necesito ocupar un salón ni un lugar en la mesa para dejar constancia de que estuve allí, porque ahora mi nombre ya no está escondido. Está en el papel. Está en la memoria de una niña que dibuja casas con corazones. Está en la ausencia de una placa que alguna vez quiso borrar una parte de mí. No hay redención completa, lo sé, pero hay dignidad. Y hay justicia suave, de la que no hace ruido, de la que se planta y florece, como mis hortensias. Me siento en el banco de piedra del jardín, con una taza de té entre las manos. Miro el cielo lento, sin prisa, como si el mundo por fin hubiera entendido que no hace falta gritar para quedarse. Porque a veces la mujer más silenciosa de la sala es la única que tiene las escrituras. Y ahora, por fin, también la palabra.